Continuando con el tema de percusión de tórax respiratorio. Ya quedamos que la percusión debe ser la percusión dígito-digital, como lo vemos acá en esta figura, y que nos va a permitir diferenciar los sonidos, los cuales deben de corresponder a un sonido resonante de tono grave, al cual llamamos sonido claro pulmonar. Esto debe ser en todas las áreas del tórax donde haya parénquima pulmonar. Sin embargo, podemos encontrar a veces cambios inusuales, cambios irregulares, cambios que pudieran deberse a alguna patología, a la presencia de alguna masa o alguna otra alteración en los pulmones, y debemos ser capaces de identificarla al percutir. Normalmente, cuando percutimos nosotros pulmón, que ya quedamos que hay que percutir sobre los espacios intercostales, el pulmón nos da un sonido claro pulmonar, que decíamos es un sonido resonante, bofo, de tono grave, al cual podemos onomatopeyizar como pof, 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 pof. Recuerden que una onomatopeya, ¿qué es una onomatopeya? Así, sin H. Bueno, se los podría dejar de tarea para que lo usen en Google, pero se lo voy a decir mejor. Una onomatopeya es la representación gráfica de un sonido que no tiene manera de escribirse. Y para no ser muy redundante ni perder mucho tiempo en esto, por ejemplo, les diré el ladrido de un perro. Los perros no hacen guau guau, sin embargo, gráficamente el ladrido del perro lo ponemos como guau guau. Tampoco el burro hace jijau, ¿no? Un rebuzno, pues ustedes saben cómo se oye, pero pues, la onomatopeya es jijau. El beso no hace mua, ni mucho menos, pero lo representamos como mua. Esa es una onomatopeya. Bueno, la onomatopeya del sonido claro pulmonar y de los otros sonidos que vamos a ver son estas. El claro pulmonar es pof pof. Decíamos ahorita que por percusión podíamos delimitar el grosor del hígado, y decíamos que normalmente debe de ser de 8 a 12 centímetros sobre la línea medio clavicular. Ese sonido que nos da el hígado y todas aquellas vísceras compactas. Una víscera compacta es una víscera que no tiene gas en su interior, a diferencia del pulmón, que tiene gas y tiene tejido, ¿sí? Que tiene tejido estromatoso, tejido de sostén. Pues el pulmón nos da un sonido que es el pof pof del claro pulmonar, mientras que el hígado nos da un sonido al cual llamaremos mate, que es un sonido breve, un sonido consistente, de tono bajo, que lo onomatopeyizamos como poc poc. Fíjense que no es lo mismo decir pof pof que poc poc, pof pof, poc poc. ¿Okay? El otro sonido, el que decíamos que encontraremos al rebasar el borde hepático inferior, que es el ruido que nos da el gas, en este caso el gas intestinal, o el gas donde quiera que esté, que pues normalmente en el abdomen está dentro del intestino, es un sonido que se llama sonido timpánico. Y ese sonido timpánico es un sonido de tono alto, agudo, resonante, que lo onomatopeyizamos como tum tum, tum tum. Fíjense la diferencia: pof pof, tum tum, pop pop, pof pof, poc poc, tum tum. ¿Okay? El hecho de que haya tum tum nos indica que hay gas, que hay bastante gas. El hecho de que suene poc poc nos indica que no hay gas, que no hay aire, que ahí hay algo o líquido o sólido, o líquido o sólido. Y el hecho de que suene pof pof nos dice que ahí hay parénquima pulmonar. En base a esto, vamos nosotros a dar esta continuación de la plática
¿Qué nos indican los cambios en los sonidos de la percusión de tórax respiratorio o de la percusión del área pulmonar? Bueno, ¿qué es lo que nos generaría a nosotros que en lugar de darnos el puff puff de el claro pulmonar, nos diera a nosotros ese sonido puff puff, digo poc poc, de la matidez? ¿Sí? Es decir, que nos puede cambiar de claro pulmonar a mate. Todo aquello que aumente la consistencia pulmonar, como por ejemplo, número 1, las neumonías. Ya platicamos en qué consisten, cuando hablamos de patología pulmonar, en qué consiste una neumonía. Es una condensación de los espacios respiratorios. En lugar de haber aire en los espacios respiratorios, hay secreciones, y esto aumenta su consistencia. Entonces, las neumonías nos darán de manera localizada al sitio donde está la condensación aumento de esta sonoridad, y nos dará un sonido, en lugar de claro pulmonar, nos dará un sonido mate. El derrame pleural, es decir, en el derrame pleural nosotros encontramos un exceso de líquido pleural entre la pleura visceral y la pleura parietal. Si yo percuto aquí, voy a encontrar el puff puff normal, porque aquí hay parénquima normal, lo mismo que acá. Pero si percuto aquí, voy a encontrar el poc poc del mate, porque este líquido que está entre las pleuras me hace funciones a mí de barrera, y una barrera líquida que no me permite percutir de una manera adecuada el parénquima pulmonar, y entonces esto me da un sonido mate. ¿Qué otra cosa? Las atelectasias. Las atelectasias. En una atelectasia, si yo percuto, nada más que aquí hay que ser muy explícito, si yo percuto sobre el sitio de la atelectasia, aquí tenemos un pulmón colapsado. Este es el espacio interpleural, y fíjense bien lo que les voy a explicar. Si yo percuto aquí y percuto acá, es decir, comparativamente en los sitios simétricos, aquí me va a dar el puff y aquí me va a dar el poc, porque este es un pulmón colapsado. ¿Okay? Este es un pulmón colapsado. Este es un pulmón que no tiene aire en su interior. Pero si percuto en el sitio del neumotórax, no me va a dar poc ni me va a dar puff. Aquí me daría tum tum, porque aquí hay puro aire, ¿sí? En toda esta región hay puro aire. Pero como estamos hablando de cuáles son las patologías que nos cambian el claro pulmonar por matidez, bueno, entonces, insisto, aclaro, ¿okay? ¿Qué sería si percutimos sobre el sitio de la atelectasia? Cavernas tuberculosas con líquido, es decir, cavernas tuberculosas que tengan en su interior secreciones, abscesos pulmonares, por ejemplo. Si yo percuto en esta caverna, en el sitio donde está el absceso, me va a dar matidez. Por el mismo motivo que me va a dar matidez la neumonía, porque el líquido es más consistente que el aire, y si percuto yo donde hay líquido, me va a dar matidez en lugar de ruido claro pulmonar. ¿Okay? Acá en el derrame pleural era porque no hay líquido dentro del pulmón, pero sí hay líquido entre el pulmón y la pared torácica, y eso me da la matidez. Todo esto me da matidez. Entonces, en las cavernas, sean por tuberculosis o sean por la causa que sea, que generalmente es por la tuberculosis, llenas de secreciones, si yo percuto ahí, me va a dar matidez por el aumento de consistencia. La fibrosis.
En los procesos cavitarios, es decir, la tuberculosis, en los procesos neumónicos, en cualquier patología pulmonar que se resuelve, pero que nos deja zonas de cicatrización, zonas fibróticas. Esas zonas fibróticas están formadas básicamente por fibras colágenas que sustituyen al tejido respiratorio. Entonces, las fibras colágenas no tienen aire. Las fibras colágenas son compactas. Entonces, si yo percuto aquí sobre esta área fibrótica, después de una neumonía, después de una telectasia, después de un derrame, después de una tuberculosis, de cualquier patología que ustedes quieran, aquí me va a dar mate, me va a dar POC. Y si percutiera yo en el lado simétrico, pues me daría lo normal, ¿no? Me daría POF, POF, me daría el sonido claro, porque ahí no hay patología. Bien, ¿qué otra cosa nos cambia la sonoridad de claro pulmonar a mate? Tumores. Y aquí sí no importa si el tumor está dentro o está fuera del parénquima pulmonar. Esta figura ya la habíamos visto previamente. Este es un tumor que está fuera del parénquima pulmonar. Es posiblemente un mesotelioma. Este es un tumor que está dentro del parénquima pulmonar. El hecho de que esté dentro o fuera del parénquima pulmonar sí tiene relevancia clínica cuando estamos buscando el frémito vocal, y eso lo explicamos en su momento. Pero para la percusión no, porque tan me va a dar mate aquí, que está adentro, como acá, que está afuera. Es decir, tanto en una región, o mejor dicho, tanto en una localización como en la otra, aquí me va a dar mate, me va a dar el sonido mate, ¿no? Me va a dar el sonido mate, y acá también me va a dar sonido mate. No importa que esté dentro o fuera del pulmón, es una masa sólida sobre la cual yo voy a percutir, y pues obviamente la sonoridad va a ser el POC. POC. ¿Ok? Estas son patologías pulmonares de las cuales hablamos, por eso quise hablar primero de patologías pulmonares correlacionadas con los cambios en la sonoridad a la percusión de tórax. Ahora, ¿qué nos puede dar timpanismo? Vámonos al otro extremo. Ya vimos que nos va a dar un sonido mate todo aquello que nos aumente la consistencia pulmonar. Bueno, el cambio de claro pulmonar a timpánico se dará en todos aquellos casos que nos disminuyan la consistencia pulmonar, es decir, en todos aquellos casos en que haya más aire del que normalmente debiera de haber. ¿Ok? Y como dice aquí, el cambio de claro pulmonar a timpánico será todo aquello que disminuya la consistencia pulmonar. Ejemplos. Número 1, la principal, el enfisema pulmonar. Ya hablamos de enfisema pulmonar y vimos que un enfisema pulmonar pues es un área en la cual hay grandes espacios aéreos, hay grandes espacios llenos de aire, hay destrucción de las paredes, hay destrucción de las paredes alveolares, hay distensión de las paredes alveolares, y esto nos genera a nosotros que haya mucho más aire del que normalmente hay. Entonces, en las zonas enfisematosas va a haber más aire que en las zonas sanas. Por lo tanto, el sonido cambiará de un POF, que es el claro pulmonar, a un TUM, que sería el timpánico. Aquí sería TUM, acá sería POF. Número 2, el asma. No les puse ninguna figura de asma, pero ya hablamos, y creo que de una manera bastante concisa, de lo que es asma.
Encontraremos cambios generalizados en la sonoridad de los pulmones cuando un individuo tiene una crisis asmática. Si no tiene crisis asmática, no. Recuerden que los cambios estructurales y funcionales en el asma se dan exclusivamente cuando está la crisis asmatiforme, en la cual hay espasmo muscular, hay edema de la mucosa, hay hipersecreción, hay sibilancias. Entonces es cuando se dan los cambios en el frémito vocal y también en la percusión. Cuando nosotros percutimos a una persona que está en la crisis asmática, seguramente a la percusión nos va a dar timpanismo, y nos va a dar timpanismo porque sus alvéolos, sus espacios respiratorios están llenos de aire por un proceso obstructivo. Un proceso obstructivo que no le permite sacar el aire adecuadamente y que hace que su volumen residual, el aire que no se puede sacar, se quede dentro. Número 3, el neumotórax. Y volvemos a la explicación de hace rato. Si tenemos un neumotórax, bueno, el neumotórax es la presencia de aire excesivo. Bueno, de aire, porque normalmente no debe haber aire, le quitamos el excesivo, la presencia de aire en el espacio interpleural. Si yo percuto sobre la atelectasia, que normalmente se va a formar, voy a percibir matidez, ya lo expliqué ahorita, pero si percuto sobre el neumotórax, voy a tener timpanismo, es decir, si percuto aquí, voy a tener tum, tum. Si percuto acá, en el pulmón normal, voy a tener puff, puff. Y si percuto en el sitio de la atelectasia, pues voy a tener poc, poc. Timpanismo en el área de neumotórax, claro pulmonar en el área sana, matidez en el área atelectásica. Las cavernas tuberculosas huecas. Cuando la tuberculosis ya hizo los estragos que normalmente hace en el tejido pulmonar y forma las cavernas, forma la destrucción del parénquima y forma estos huecos que estoy yo aquí resaltando, acá está otro chiquito, pues inicialmente se llenan de líquidos, se forman abscesos, ¿okay?, que se licúan, luego se caseifican y luego se pueden reabsorber, y cuando se reabsorben pues ya no hay secreciones, pero el hueco queda. Y más adelante muy probablemente se va a formar fibrosis. Pero mientras que esto sucede, mientras que se forma la fibrosis, estas cavernas están huecas, están llenas de aire. Si yo percuto aquí en un parénquima pulmonar sano, pues me va a dar puff, puff. Pero si percuto aquí en una caverna hueca, me va a dar timpanismo. Así de sencillo. Por eso la percusión debe ser comparativa, simétrica, ordenada, para que podamos nosotros percibir los diferentes cambios de sonoridad en las diferentes regiones. Las bronquiectasias, sobre todo las bronquiectasias bulbosas, si tienen demasiado aire en su interior, nos va a dar timpanismo. Si hay demasiado aire en su interior, nos va a dar timpanismo. Pero aclaro, si en las bronquiectasias en lugar de aire hay secreciones, entonces me daría matidez. Va a depender de qué tanta secreción tengan. Es decir, si la luz es muy amplia, me va a dar el tum tum del timpanismo, pero si la luz está llena de secreciones, en lugar de aire, le voy a poner secreción, entonces me dará matidez. Espero haberme explicado. Y con esto terminamos el tema, de un tema más o menos rápido, de percusión de tórax respiratorio. El siguiente tema, muchachos, es amplexión y amplexación. Con permiso, que estén bien, nos escuchamos en el siguiente tema.